Vamos a ver, hablar de Lutero, estudiar Lutero, no es solamente una cuestión histórica, no es un tema de interés histórico, sino que realmente es un tema de actualidad palpitante. Esta es una idea clara que tenemos que tener, ¿no? Hombre, la historia realmente tiene influencia casi siempre del presente. El pasado no es pasado, el pasado siempre está en el presente, pero en el caso de Lutero, del luteranismo, de una manera muy evidente. Por poner un inciso, un ejemplo, baste pensar en la situación caótica que está pasando ahora Alemania, la Alemania católica, no la luterana, la Alemania católica, que claramente lo que quieren hacer es luteranizar la Iglesia católica. Es que eso se puede decir de otra manera, ¿no? Pero hasta ese punto puede llegar la influencia de Lutero. Bueno, entonces vamos a ver en nuestra cultura actual, la civilización actual, donde vemos, en fin, fenómenos que no es que sean exclusivamente debidos al luteranismo, porque los fenómenos históricos nunca tienen una sola causa, un solo factor, es una pluralidad pero indudablemente el factor luterano a mí me parece evidente, aunque obviamente es una opinión personal y como tal pues sujeta a error. Ya dijimos al principio que el individualismo es la nota más clara del luteranismo. Lutero no quiere nada, no quiere ninguna realidad exterior. Él se entiende directamente con Dios y no quiere ninguna realidad exterior. Lo hemos dicho antes, no lo vamos a repetir. Bueno, pues eso tiene unas influencias y consecuencias muy claras. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, en el ámbito privado, vamos a ver primero en el ámbito privado y luego diremos algo del ámbito público. En el ámbito privado, el rechazo de la autoridad. Hoy día no se puede negar que hay un rechazo de la autoridad. Se rechaza la autoridad de los padres, se rechaza la autoridad de los profesores en los colegios o en las universidades, se rechaza la autoridad de los gobernantes civiles o eclesiásticos. Es decir, hay evidentemente un rechazo de autoridad. ¿Por qué? Porque el individuo considera que él no tiene que responder ante nadie, se rechaza que alguien pueda darte una norma, la heteronomía, ¿no? Y no, hay que ser autónomo, no. Es una consecuencia de ese error que dijimos al principio, también del que hemos hablado, de confundir independencia y libertad. Se considera que para ser libre hay que ser independiente y esto es un error. Por tanto, ese rechazo de la autoridad que no se puede negar y que tiene manifestaciones por eso, pues qué sé yo, el ejército no es bien visto en nuestros días, ¿no? o la policía. Es decir, en esos terrenos donde vemos que hay autoridad, que están basadas en la autoridad, se rechaza, ¿no? En principio, yo creo que eso es una consecuencia de ese individualismo que no admite que nadie te diga lo que tienes que hacer. Una segunda consecuencia que también es importante es lo que yo llamaría la dimisión de las élites, la dimisión de las minorías. Vamos a ver, el pueblo siempre ha sido dirigido por minorías. Esto es una cosa evidente, que eso no es nada humillante ni es ninguna cosa, ¿no? Pues en la sociedad pues hay personas que están más dotadas, pues un fundador, un santo fundador, evidentemente, pues eso forma parte de las élites, de las minorías que dirigen, es obvio, ¿no? Y lo mismo, y un pensador de cabeza, un intelectual de cabeza, pues un filósofo. Es decir, siempre ha habido en la historia minorías directoras. Y el pueblo lo que ha intentado es seguir sus enseñanzas. Por eso, cuando las minorías son malas, cuando las minorías se enseñan mal, las consecuencias son tan graves, porque el pueblo sigue a las minorías. Bueno, pues en nuestros días, este individualismo ha hecho que las minorías se retraigan. Es decir, hoy día es muy difícil encontrar intelectuales que digan la verdad, que llamen al pan pan y al vino vino, porque les da miedo. ¿Por qué? Porque en ese individualismo que se ha metido en la sociedad, nadie acepta que otro diga lo que está bien y lo que está mal. Oye, tú, y los mismos que deberían enseñar, lo mismo, y esto toca también en el ámbito eclesiástico, religioso, no, hay un cierto temor a decir las cosas como son.
y a alumbrar, a dirigir, a ordenar, hay miedo. Esto es muy malo, porque se produce entonces lo que el filósofo, que no es santo de mi devoción, pero bueno, Ortega y Gasset hablaba de la rebelión de las masas. Las masas se han rebelado y han ocupado el lugar de las minorías, pero las masas no son minorías, no tienen cabeza para... ¿Y qué pasa? Que se las maneja perfectamente, que el primer tonto que sale por televisión diciendo no sé qué, se las lleva de calle, porque como no tiene información, como no tienen... Las masas no... Si no se las dirige, si no se las ilustra y las instruye por personas sensatas, quedan en manos del primero que les cuenta cualquier mentira, máxime ahora con los medios que existen para manipular a las masas. Tercero, la búsqueda de la felicidad. Esto de la felicidad es muy curioso. En fin, yo lo he estudiado también un poco, pero aquí no da tiempo a verlo, pero el individualismo desemboca en que, oye, lo primero que yo quiero es ser yo feliz, los demás, pero yo quiero ser feliz. Hoy ya prácticamente se habla de un derecho a la felicidad. La felicidad es algo que se inventa en la Ilustración, porque el concepto de felicidad de Platón o de Aristóteles o de los estoicos y luego del cristianismo no tiene nada que ver con lo que hoy se entiende por felicidad, ¿no? El concepto clásico de felicidad es la virtud. El hombre feliz es el hombre virtuoso. Y eso te lo dicen los clásicos, no digo ya San Agustín o Santo Tomás, sino que lo dicen Aristóteles o Platón. Y por supuesto todos los estoicos. Pero hoy no, hoy ya sabemos lo que se entiende por felicidad, o sea que no hace falta contarlo. Ese concepto se introduce en la Ilustración en el siglo XVIII y es el que está en nuestros días, ¿no? El individualismo no piensa nada más que en el ser feliz, ¿no? Y eso tiene consecuencias, pues, en fin, bien conocidas, ¿no? Todos son derechos, hoy no se habla de deberes, todos son derechos, cada vez hay más derechos humanos, cada vez hay más, porque hay una especie de derecho subjetivo a la felicidad y hay que buscarla, y esto se nota, pues, en fin, lo hablaremos quizás, ¿no? Pero esto, en fin, muchas veces los fracasos matrimoniales obedecen es que uno de los cónyuges decide que tiene derecho a ser feliz, que tiene derecho a rehacer la vida, que tiene derecho a darse una segunda oportunidad. Bueno, sí, pero miren ustedes, aquí no hemos venido a ser felices, aquí hemos venido a cumplir la voluntad de Dios. Y si cumpliendo la voluntad de Dios eres feliz, bendito sea Dios, y si no, pues también bendito sea Dios. Pero claro, el individualista no puede rechazar esa idea de felicidad. Otra nota que a mí me parece también derivada, el voluntarismo. Otra nota es una actitud que confunde el deseo con la realidad. El voluntarismo quiere que las cosas son como quieren que sean. En Lutero hay una dosis de voluntarismo muy grande, ante textos evidentes donde están exigiendo que el hombre sea bueno. Vamos a ver el sermón cuando el Señor habla de las obras de misericordia como objeto de juicio, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed, pero eso son obras. ¿Cómo se puede negar eso? ¿Cómo se puede rechazar que ahí el Señor está pidiendo obras concretas? Pues por voluntarismo, porque bueno, yo quiero, mi deseo es que las obras no sirvan para nada. Bueno, pues identifico deseo y realidad. Y esto hoy ya pues está al cabo de la calle, ¿verdad? Hoy no sé, el rechazo, porque tradicionalmente la verdad era la concordancia de la mente con la realidad, la adecuación de la mente a la realidad. Estoy en la verdad cuando mi mente es conforme con la realidad. Si esto es una hoja de papel, yo estoy en la verdad cuando mi mente dice que es una hoja de papel, pero si dice que esto es un coche, pues evidentemente estoy equivocado porque no hay adecuación de mi mente, de mi razón, con la realidad. Esto hoy día se sustituye, esto no se quiere ver, ¿no? Y lo ves en tantísimas cosas, pues qué sé yo, ponemos ejemplos. Las pensiones, todo el mundo sabe que si no se hacen reformas, las pensiones de los jubilados como yo no se van a poder mantener.
Pero como no, pero nadie quiere, no, prefiere el voluntarismo, no, ya, bueno, sí, pero si no se toman medidas, el SIDA como enfermedad terrible, el SIDA, todo el mundo sabe que si uno lleva una vida honesta y no se droga, las posibilidades de contraer el SIDA son prácticamente nulas. Fiel al cónyuge, no pincharse, no drogarse y no ejercitar la homosexualidad. Con eso, amigo, pero es que eso es lo que dice la Iglesia, entonces no vale, eso no vale. Como eso es lo que dice la Iglesia, hay que inventarse, poder seguir con esas prácticas contra natura, pero que se invente un medicamento, para poder seguir haciéndolo, pero que no. Eso es voluntarismo. En fin, esto, la violencia doméstica, la violencia doméstica, ustedes, y cada vez hay más jueces y más fiscales y cada vez hay más violencia. ¿Por qué? Pues porque ahí no está la razón. Si a un hombre no se le educa, es un problema moral. O sea, para que un hombre no maltrate a una mujer, eso no se arregla con jueces y con fiscales. Eso es no. Usted se ha cargado la educación cristiana, se ha cargado la familia, se ha cargado el matrimonio y ahora dice que qué pena que pegan a las mujeres. Bien, pero esto no se quiere ver, no se quiere ver. Bueno, esto en el ámbito privado. Y en el ámbito público hay que también decir cosas, ¿no? Bueno, puede interesar, quizás nos toca menos de cerca, pero es muy claro. Lutero refuerza el poder político. Lutero convierte a los príncipes en tiranos, porque les hace no solamente jefes en lo temporal, sino en lo eclesiástico, en lo religioso. Los jefes, los príncipes luteranos, son príncipes también en lo religioso, o sea que el poder es completo. Y como Lutero sabía que necesitaba la fuerza de los señores alemanes para oponerse al emperador, predica la sumisión y obediencia absoluta al jefe. Este concepto es luterano y no se quiere ver. Hitler, en la propaganda política de Hitler en las elecciones, saca un cartel con la imagen de Lutero, la svástica hitleriana, nazi, y la imagen de Lutero, señores. ¿Por qué? Pues porque Lutero es el totalitarismo, el poder absoluto, el estatismo. Esta es la realidad. Y un segundo punto, y terminamos ya este apartado, es la perversión de la democracia. Claro, esto es muy claro. La democracia es un sistema de elección de los gobernantes, fundamentalmente, ¿no? Que está muy bien, bueno, pero no quiere decir que sea el único, pero bueno, pero está muy bien. Ahora bien, lo que no está bien es creer que la democracia, además de ser un sistema de elegir a los gobernantes, es un sistema para decidir lo que está bien y lo que está mal. No, eso no. El bien y el mal no se determina a mano alzada en el Parlamento. Las leyes no son buenas o justas porque tengan una mayoría de votos, sino si son conformes a la ley natural o no lo son. Claro, el individualismo, como rechaza toda referencia superior, como no acepta alguien que te pueda ordenar o mandar, en definitiva se está rechazando la ley natural, la única solución que cabe para resolver los problemas es votando, claro, pues, que es la soberanía de la conciencia individual. Cada individuo vale tanto como otro. Bueno, pues como no reconocemos a nadie superior, vamos a hacerlo por votos. Y por votos se hacen leyes, como sabemos, contra natura, leyes a favor del aborto, de la eutanasia o de las locuras de la ideología de sexo, de la ideología de género, todas estas cosas que son absolutamente antinaturales, pero que se han aprobado por mayoría. Yo creo que estas son, como digo, estas manifestaciones a las que he aludido probablemente, tienen un halo, una inspiración luterana. No digo que sea la única causa, pero me parece que hay factores muy importantes en el pensamiento que han desembocado en todas estas manifestaciones.